Ojalá hubiera conocido yo esta matemática hace unos años, con eso no hubiera perdido tanto dinero. Bueno, aquí te voy a compartir tres temas, los tengo divididos por colores. Para este ejemplo vamos a analizar la gestión de capital con una banca de $5.000. Voy a comenzar con esto, el largo plazo. Así es como debemos entender este negocio, ser sostenibles para el largo plazo. Por eso la importancia del stake, por eso la importancia del valor de las cuotas, de jugar con las probabilidades para entender cómo podemos ganar, cómo podemos obtener beneficios durante mucho tiempo, ¿sí? Para que esto se convierta en un negocio totalmente rentable. Tengo aquí dos panoramas, jugador uno, jugador 2, cada uno está con una banca inicial de $5.000. Y este ejemplo es muy teórico, es muy ideal, cada uno está haciendo 10 apuestas. El jugador uno decide destinar el 1% de su banca para cada partido, con una cuota igual de 1.7 en este caso. Entonces fíjate que al final ganó 6 de 10 y obtuvo como beneficio $10 aquí en el neto. O sea, destinó en total $500, ganó 510, pero el neto es $10. El jugador número 2 fue más, digamos, más prudente, fue más conservador y solamente destinó $5 para cada apuesta. También con una cuota de 1.7 y también ganó 6 de 10. Destinó $50 en total, ganó 51, el neto fue $1. Mira que es el mismo escenario, pero es un tema, es más allá de las proporciones, aquí hay una diferencia notable. El jugador uno perdió sus 4 primeras apuestas, después ganó 6 seguidas. Significa que estuvo perdiendo temporalmente al inicio $200. 4 veces estuvo perdiendo su stake, $50. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué pasa cuando comienzas a tener una racha de pérdidas seguidas? Comienzas a ver que tu banca se disminuye. Entonces, bueno, aumento el riesgo, aumento el valor de mi stake, busco cuotas más altas. Bueno, eso es lo que tú debes definir desde el inicio, de acuerdo a tu estrategia, de acuerdo a todo lo que tiene que ver con las probabilidades para compensar estas pérdidas, ¿cierto? Para que esto se vuelva en el futuro positivo, ¿listo? Entonces, eso es lo que te voy a compartir en este video para que entiendas que debes definir tus propias reglas, debes saber qué hacer entonces en esos casos. Mira, pasemos a la línea de no retornos. Es posible que tengamos dichas pérdidas seguidas, dichas rachas negativas, y entonces debemos definir esto. ¿Cuál es la línea de no retorno? En mi caso, esto es mi perfil. Yo tengo un rango entre el 10 y el 15%. Cuando yo veo que mi banca se ha disminuido esa cantidad, yo paro, yo replanteo, yo analizo y de ser posible no continúo operando, no continúo apostando y prefiero, te soy franco, prefiero incluso fondear nuevamente mi cuenta, aumentar mi banca con dinero de mi bolsillo. Es mi perfil, esta es mi decisión, porque yo sé que aquí el panorama se complica, me va a tomar bastante tiempo volver a mi banca inicial. Entonces, entre un 10 y un 15% en mi caso, insisto, es, digamos, la línea de no retorno. Pongamos aquí entonces el ejemplo, si yo comienzo a perder dinero, de esto hay que hablar, no solamente de ganancias, hay que entender lo que tiene que ver con pérdidas. Nuevamente, entonces, el capital inicial, ¿qué pasa si pierdo el 10% de mi banca por X o Y motivo? Por una mala gestión, por una racha perdedora, porque destiné mucho dinero a una apuesta y esta finalmente no salió ganadora, en fin. Entonces, ahora tengo un balance de 4.500 y este es el factor por el cual yo debo multiplicar esa nueva banca, ese nuevo balance para quedar con mis $5.000 iniciales. Entonces, perdí el 10%, ahora debo ganar el 11%, en este caso, el 11% de 4.500 para llegar a 5.000 nuevamente, para quedar en el punto de equilibrio. Pongamos aquí entonces un escenario más pesimista. Perdí el 20%, ya perdí $1.000 de 5.000. Debo multiplicar esos 4.000 por un factor de 1.25. Perdí 20%, pero debo ganar el 25%. Aquí el tema se vuelve más complejo, se complica bastante. Y bueno, vayamos a un ejemplo mucho más fatal, más catastrófico. Estoy perdiendo el 50%. Debo duplicar, debo multiplicar por 2 mi balance actual para llegar nuevamente a 5.000. Entonces, un 50% de pérdida significa que debes hacer un 100% de ganancia sobre tu nuevo balance para
llegar a 5.000, a tu banca inicial, a tu capital inicial. ¿Te das cuenta que el tema se torna cada vez más complejo? Por eso la importancia de definir esto, la línea de no retorno. En mi caso, nuevamente está entre un 10 y un 15%. Yo no me permito perder más porque yo sé que después va a ser muy complicado llevar ese, digamos, el nuevo balance al capital inicial. Es bastante complejo. Me va a tomar bastante tiempo. Ahora, vamos a poner aquí entonces ya el tercer tema. ¿Cuántas pérdidas seguidas me puedo permitir para llegar a la línea de no retorno? En este caso, voy a poner el ejemplo con un 25%, ¿sí? Una cifra bastante alta. Nuevamente, el capital inicial. Y digamos que este jugador en este caso es una persona bastante imprudente o bastante arriesgada y destina el 7% de su banca para cada apuesta, o sea, $350 para cada apuesta. Cuatro pérdidas seguidas, o sea, $1.400, representan el 28% de su capital, o sea, ya pasó el 25% que para efectos de este ejemplo es la línea de no retorno. Bueno, entonces bajemos ahora el ejemplo con un 4% destinado del capital a cada apuesta. En este caso, esta persona mm, pierde con 8 seguidas está en el 32%. De lejos ya pasó el 25% de que manifiesta la línea de no retorno. Pero cuando bajamos, cuando disminuimos ese porcentaje para definir el stake, ya nos permitimos, entre comillas, más pérdidas seguidas. En caso de que llegue una racha perdedora, como el ejemplo inicial, fíjate, esta persona tuvo 4 pérdidas seguidas. ¿Sí? Así comenzó su panorama inicialmente. Entonces, mira, con el 2%, que son $100 por cada apuesta, puede perder 15 veces seguidas para llegar a la línea de no retorno, ¿sí? A este porcentaje de 25%, ¿cierto? Bueno, aquí estaría en un 30%. Por último, mira, el escenario más catastrófico, pero solamente destinando el 1% para llegar a ese 25% de línea de no retorno. 29 pérdidas seguidas se puede permitir este apostador. Fíjate que aquí el panorama se vuelve mucho más amigable, mucho más cómodo, entre comillas, insisto. Difícilmente yo creo que una persona pueda perder 29 veces seguidas, o sea, estaría eligiendo un stake muy alto o apostando en panoramas con unas probabilidades muy bajas de ganar, ¿sí? Pero bueno, puede pasar, hay personas que no estudian, no ponen en práctica toda esta información. Entonces, aquí tenemos los tres temas. ¿Cómo analizar este negocio, la actividad de las apuestas para el largo plazo? ¿Qué hacer cuando comienzo a tener rachas negativas? Definir mi línea de no retorno. La mía está entre un 10 y un 15% máximo, máximo. Y así, para un ejemplo del 25% de línea de no retorno, sería la cantidad de apuestas perdedoras seguidas en función del porcentaje que estoy destinando a cada apuesta. La cantidad de pérdidas seguidas que puedo permitirme para llegar a esa línea de no retorno. Este es el mejor escenario. Cuando yo apuesto poco, cuando yo arriesgo muy poco, puedo perder más operaciones, más apuestas y eso no me va a afectar tanto. Necesitaría una racha muy negativa para llegar a la línea de no retorno, a este panorama que puse aquí de ejemplo con el 25%. Bien, nos vemos en la siguiente lección.